necesarias, hermanos. Me agarró el hate de muchas comunidades por problemas que no tenían nada que ver conmigo y también muchos problemas por interno. O sea, ya no es con otras personas, sino ahora es con mi propia gente. O sea, ya no necesito pelear con otras personas porque ahora tengo que pelear con mi propia gente. Y eso está mal. Escuchen, muchas personas se han puesto en contra mía por Doha y por todo. Yo a Doha la aprecio, ¿ok? La aprecio. La quiero como una amistad. ¿Pasaron problemas en Dubái? Sí, pasaron. Pero los problemas siempre van a existir, ¿ok? Yo tengo... Siempre van a pasar problemas por interno, pero eso no significa que yo voy a estar con Doha. Yo, pues de hoy en adelante, pues voy a seguir cometiendo errores porque todavía tengo 23 años y las personas van a cometer errores hasta los 30, hasta los 50. Yo no soy perfecto, el único perfecto acá es Dios. Todos ustedes han cometido errores en su vida, todos van a decir cosas que no son y luego se van a arrepentir, todos van a hacer cosas que a lo largo tal vez se arrepientan, pero yo todavía estoy por aprender, estoy aprendiendo, estoy conociendo, ¿saben? Estoy conociendo las cosas. Yo, una, yo no voy a volver con Doha, ¿ok? Eso no estuve con ella, pero ya no voy a hacer contenido con ella como lo hacía hace mucho tiempo. Ya no. Y otro, ya no quiero a las personas que estén hablando mal de ella. Todas esas personas que estén hablando mal de ella ya no son de mi comunidad. Todos los creadores de contenido que hablan mal de ella ya no son de mi comunidad. ¿Ok? Aquí yo no voy ningún bando, ni a este bando, ni a este bando. Pero igual, Doja es una persona que me apoyó y que aprecio bastante. Pido respeto para ella. ¿Ok? Esto va para todos. Y ojo, bueno, ustedes se cagan de risa, se ríen, siempre se van a reír, siempre se van a caer de risa, pero pues muchos dicen, ay cañita, el 28 de julio vas a estar con Doja, el 28 de julio es su cumpleaños, yo la voy a felicitar, pero yo no voy a estar con ella, ¿vale? No quiero que se sigan haciendo ilusiones, no quiero que sigan haciendo esas cosas, por favor. Quiero que solo nos miren como buenos amigos y ya está. Y ella tuvo muchos problemas por culpa mía, por culpa de las comunidades, por culpa del mundo árabe, que allá hay miles de personas que se hacen hacer los santitos, que se hacen hacer las personas buenas, que realmente creen al 100% en Dios cuando son tremendos y hablando cosas muy malas. Pero bueno, no los voy a juzgar porque todos cometen errores. Pero desde hoy en día voy a estar solo, ya no voy a tener más moderadores hasta nuevo aviso. El único moderador ahorita hoy en día que tengo y siempre ha estado ahí conmigo es Cholominio. Cholominio es una persona que pues lleva un año conmigo y nunca se ha metido en controversias, nunca se ha metido en problemas y no habla cosas que pues no habla cosas en interno que pues a mí me van a incomodar, ¿sabes? Yo no quiero eso, ¿saben? Desde hoy en día, pues, van a irse bastantes. Muchos se van a ir. Todas esas personas, escúchenme, todas esas personas que me meten hate y dicen que es baje de pepa, se están equivocando, hermanos. Lo único que hacen es, pues, ofenderme, nada más. Pueden ofenderme todo lo que quieran a mí y ya está. Pero yo no los voy a considerar como sellos, los voy a considerar como haters. Y todas esas personas que ofenden a otras personas, a muchas amistades mías, pues también, ¿ok? Y bueno, gente, así que de hoy en día personas que hablen mal de una persona o hablen mal de otra persona, no estoy hablando de Doja, sino de otras personas, sea mujer, sea hombre, todos merecen respeto, ¿vale? Entonces esas personas ya no forman parte de mi comunidad y están excluidos del Team Choclito. Eso va para todas las facciones. Hagan lo que quieran, pueden hacer todo lo que quieran, pero si quieren seguir siendo parte del Team Choclito, de las facciones, pues entonces respeten las reglas que yo estoy poniendo, ¿ok? Porque al final, pues todos son Team Choclito, son muchas personas que me quieren. Pero seguir hablando mal, seguir no hablar mierda y creciendo, haciendo ver que mi comunidad es esa, no, pues eso está mal porque, amigo, es feo que nos tachen de la comunidad más tóxica. Reconozco que casi el 80% todos me defienden a mí al 100%, pero cuando estoy en pelea, cuando estoy en guerra. Pero ahorita estoy tranquilo, no tengo problemas con nadie y siguen haciendo guerras innecesarias contra personas. Al final el único que sale con más
en la mente soy yo. Porque me quitaron la cuenta de Instagram, de TikTok, todas las cuentas mías hacían reportadas a diario, es horrible. Así que solo me voy a enfocar en las personas que realmente siento que valen la pena para mi vida. Ya no voy a estar dando tanto color a personas que al final pues no sabes cómo son, ¿sabes? Pero bueno, si es que desde hoy en día esto va para todas las facciones. Si se quieren ir, está bien. Que se vayan, hagan su contenido, hagan lo que mayor quieren. Yo no les estoy faltando el respeto, yo no les he dicho nada, solo pido respeto para mí y para las personas que están conmigo. ¿Ok? Yo voy a estar solo, ya no tengo a nadie. Ya no tengo a nadie. Después no va a pasar nada. No voy a estar con Doha, no voy a estar con nadie. Voy a estar con los chicos con los chicos de Milton, con Lucero y con Jum para que puedan pasarlo un poco bien. O sea, ya no hay ánimos, loco. Ya no hay ánimos para seguir en el Life es. Ya paren también de estar peleando entre ustedes, hermano. Se ve ridículo que estén peleando entre ustedes. Y si quieren seguir peleando entre ustedes, pues no, créense su propio clan, créense su propio contenido, créense lo mejor para ustedes, ¿saben? Si su contenido es de tirar mierda o si su contenido es de criticar a alguien, entonces creen un contenido directamente criticando. Ya, si es que quieren meterse contra mí, entonces se meten contra mí, contra toda mi comunidad. Pero si realmente me quieren o me aprecian un poco, dejen de estar usando mi imagen. Dejen de estar usando mi imagen para... Oh, y lo peor de todo es que hay muchas personas que se burlan, hermano. Esto es lo más asqueroso que puede existir en esta vida, loco. Ya, pero síganse burlando, normal, hermano. Recuerden que cuando uno escupe arriba, pues te vuelve a caer, loco. Todo en esta vida se paga. Se paga. Y lo digo por experiencia, porque yo también he hecho cosas malas, ¿saben? Nadie es santo en esta vida, nadie. Y ya está. Si se quieren ir, está bien. Está bien, no hay ningún problema. Váyanse. Si se quieren ir, está bien. Porque todos se buscan bandos. No es como era al inicio. Era mucho mejor cuando éramos menos, pero... Bueno, éramos bien felices, man. Cuando éramos menos, éramos tranquilos. Sin problemas a nadie, man. Gracias, Ian. Gracias. O sea, hay MVPs que se quieren ir con un bando, con otro bando. Está bien. Ustedes tienen el derecho de hacer lo que quieran, porque yo no soy dueño de nadie. Si las personas están acá es porque me quieren. Tío Catracho, gracias, mi hermano. Le voy a decir algo. Cuando amenazan a alguien, háganlo bien. Porque recuerden que hay cosas que yo nunca hablo en público. Jamás. Yo nunca hablo en público. Pero tampoco se hagan los santitos. No se hagan los santitos dándose de héroes. No se la den de héroes. Porque tarde o temprano yo voy a hablar. ¿Saben? Tarde o temprano yo voy a hablar. Si es que se siguen haciendo los héroes cuando fueron tremendas personas que la mayoría de los problemas fueron por esas personas. Así que tranquilícense y ya cada uno haga lo que tenga que hacer. ¿Ok? Que me quede callado para evitar problemas, para evitar polémicas, es muy diferente. Es lo único que pido. Ya aléjense de mí. Hagan su vida lo que ustedes quieran, la verdad. Hagan su vida lo que ustedes quieran. Hay facciones, todos tienen derecho a hacer facciones. Todos y van a seguir haciendo. Pero no usen mi imagen. No usen mi imagen para hacerme quedar mal. Hacer quedar mal a la comunidad. Créense sus propias comunidades. Ya tienen la gente. Ya tienen todo. Y ojo que yo no... A mí no me va a importar el dinero. O sea, yo no me voy a vender por monedas. O sea, si yo me hubiera vendido por monedas, hoy en día créeme que tendría MVPs que diario me darían 5 o 6 millones. Te lo puedo jurar por mi madre. Por lo que más amo en esta vida. Pero jamás me voy a vender por monedas. Nunca. ¿Por qué? Porque tengo mi propia gente. Tengo la gente que me quiere. ¿Saben? Yo la paso, soy súper competitivo, al igual que muchas personas que están acá.
súper competitivo. Y me gusta, pues, ganar las cosas por el mérito mío y por el mérito de mi gente. Y las personas que están conmigo, que solo están porque tuve un chipeo con una persona, está bien, tienen el derecho de irse también. O sea, si me quedé con 1000 o con 2000, voy a ser feliz con 2000 personas. Así ya no entra el top. Pero igual se comienza de cero. Siempre he comenzado de cero. Así ya no se entra al top. No puedo entrar ni siquiera al top 100. No gane ninguna batalla. Me da igual. Toda Rosita suma en esta vida. Toda persona suma en esta vida. Comencé con 4 o 3 personas. Solo durante 6 meses. 6 meses transmitiendo con 3 personitas. 4 personitas. 12 horas, 10 horas al día. Sin recibir absolutamente nada a cambio. Feliz con esas personas. No necesité de nadie para crecer. Crecí por mis propios méritos. Comencé en TikTok, me bloquearon. Me fui para YouTube, me bloquearon. Me fui a Facebook, me bloquearon. Me fui para Bulla, cerró. Fui para Twitch. Fue bonito, conseguimos un premio, pero me fui. ¿Por qué? Por la presión. Era algo nuevo para mí, porque yo no era streamer en ese entonces. Recién estaba empezando a conocer un poquito cómo funcionaban los streams. Y ya, porque en Bulla lo único que hacía pues era Omegles, algo que me gustaba, ¿no? Algo que me gustaba, y aparte lo usaba para mi contenido de Facebook. Prendía, entraba a Omegle, conversaba con las personas. No era streamer. Era una persona que solo grababa para su contenido, y aparte entretenía a las personas que me miraban en esa época. Este mes, problemas tras problemas y más problemas. Solo me gustaría solo que se ponga al menos 2 o 3 segundos en mi posición. 3 segundos. Para esas personas que se ríen y dicen: ay, pobrecito, mira cómo está. Ay, Dios mío, ay, todavía que hace esto todavía que tiene todo fácil. No, jamás lo tuve fácil, jamás. Ya, existe el karma, hermano. Y esto va para la comunidad entera. Salimos de unos problemas, ahora hay problemas internos, problemas con nuestra comunidad. Y ojo, ahí no va a acabar todo. Se van a venir más problemas, escúcheme, más problemas y muy fuertes. Imagínense lidiar con todos esos problemas. Lo de las redes sociales los puedo sobrellevar, a pesar de que sean muy, muy fuertes. Dale, te cagan mucho psicológicamente. Pero imagínense los problemas que tengo fuera de redes. Los problemas internos, que son miles, pero jamás voy a hablar de ello. Y ahora sumando estos problemas. Sumado a estos problemas que se vienen, porque se van a venir. Solo quiero un poco de tranquilidad, nada más. Un poco de tranquilidad. Solo sáquense el logo y ya, dejen de estar haciendo tonterías, ¿sabes? Créense sus propias comunidades. No usen el logo para poder jalar gente. No usen el logo para jalar gente. Luego, si me quieren criticar, critíquenme. Pero critíquenme como haters, no como hipócritas que se ponen el choclito y me lanzan. ¿Saben? Si yo hago mi vida, si yo estoy haciendo mi vida, es porque es mi vida, porque tengo que aprender. Yo me voy a equivocar. Si yo me equivoco, me equivoco por mí, no porque otras personas me lo estén diciendo. ¿Entienden? Si me equivoco, yo me equivoco. Pero todos nos vamos a equivocar. Todos nos vamos a equivocar en esta persona, pero quiero aprender. No por ustedes que solo critican, tratan de decir: él tiene que hacer esto. Jamás he prestado atención a eso. Pero hay cosas que pasan en interno que me hacen abrir los ojos. Pero esas personas que... pues, me da risa, pues. Solo me da risa, nada más. Bueno, ya espero que entiendan después de esto, ¿no? Sáquense el choclito que para esa persona que solo critican. Y déjenme vivir mi vida. Déjenme vivir mi vida. Quiero aprender, ¿no? Todos necesitamos aprender. Ojo. Y esto va para las personas también que solo me quieren porque estoy con alguien. También les pido respeto para ustedes. Para mí, para mi persona.
Nadie es santo, nadie es santo. Ustedes también han cometido errores, así que no se la peguen de santitos, de tranquilitos, de que nunca han cometido errores. Todo porque algo no funcionó. Eso va para todas esas personas. Paz. Paz contra paz. Yo no estoy atacando a nadie. No, jamás. Estoy atacando a su creadora de contenido. No la estoy atacando. La he defendido en muchas ocasiones. Y hasta el momento lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, enfóquense en su creadora. Enfóquense en su creadora. Apóyenla a ella. Quiéranla a ella. Yo no me estoy metiendo con ella. Vayan para allá, apóyenla. Y si se pusieron el choclito solo por una relación, quítenselo y vayan con ella. ¿Ok? Es lo único que pido. Pero no se preocupen. Las personas que me conocen saben que yo nunca voy a hablar mal de alguien en directo. Jamás. Para hacerla quedar mal. Pero sí me defiendo. Eso sí. Me voy a defender. Pero yo nunca voy a atacar a nadie. Te vas a quedar sin gente. Justo estoy hablando de ese tema. Que no me importa si me quedo con 1500 personas. O 500 o 100 o 10 o 2. He sido feliz con 3 personas. Puedo ser feliz con 500, 1000, 500, 2000, 3000, 4000. Puedo ser feliz. Hace 8 meses, 9 meses no entraba al top. Puedo volver a iniciar de cero. Muchas gracias de todas maneras a todas las personas que me han apoyado durante todo este transcurso. Se les agradece bastante. Muchísimas gracias. Pero bueno, ya está. Se acabó todo. Se acabó todo. Finalizó acá. Y ya. Pero ya ustedes ignoren los malos comentarios. La guerra siempre va a existir. Siempre va a estar. Pero si quieren... si quieren seguir causando desorden, pues sáquense el logo, hermano. Sáquense el logo nada más. Porque dan vergüenza usando el logo. Y haciéndome quedar mal a mí. Buscándome problemas innecesarios. Yo no voy a estar en ningún bando. Gracias a todos los que prestaron atención. Toda esta semana, estaba bien loco. Bien loco. No te voy a negar que la pasé súper bien con mis amigos. O sea, y aún así critican a mis amigos. Qué loco, ¿no? Critican a mis amigos. Esos locos son iguales que yo, son jóvenes. Cometen errores también. Pero no te voy a negar que siempre han estado ahí conmigo detrás de cámara, ¿sabes? Todos tenemos amigos. Pero bueno. Ellos van a tomar su camino, yo voy a tomar mi camino. Ya cuando Dios quiera los vamos a volver a ver. Pero no los critiquen, son buenos chicos. Voy a listar mis cosas porque creo que mañana no voy a Ica. Voy a ir con los chicos a Ica mañana. Con Judo, Milton, vamos a pasar súper bien. Ya aclaré todo, fui directo, creo. Ni uno ni otro.